Lo primero, alegría y agradecimiento. Agradecimiento a Dios por esta historia tan bonita y sorpresa, porque bueno, es como un acontecimiento muy grande para que se realice a través de cosas tan pequeñas, ¿no? Pues que cuando uno ve acontecimientos muy grandes le parece que se debe pues a cosas muy importantes o a personas muy relevantes y dices, pues qué cosas tan importantes ocurren desde hechos muy pequeñitos y dices, pues qué maravilla, ¿no? Entonces pues es como una cosa muy sorpresiva, como muy de admirar. Pero eso es, porque 350 años de historia, pero es una historia de cariño, de ternura, de vida pequeña, de cuidado a personas sencillas, hecho por personas sencillas. Pues bien, pues muy bien, es Jesús Nazareno, la vida de Jesús Nazareno, que a través del Padre Cristóbal puso esta casa. La casa existía verdaderamente, un hospitalito de 6 camas estaba, pero bueno, se puso a funcionar de otro modo y llegó hasta aquí funcionando a la manera que hoy está, siempre al servicio de los pobres, y 350 años de cumpleaños. Aquí estamos ahora nosotros para celebrarlo y solamente se trata de dar gracias, de alegrarnos mucho, de desear compartir con todo el mundo la alegría que eso nos supone y el deseo de que esto siga por lo menos otros 350 años, si Dios quiere, y todo como es cosa suya, pues ya está. Son unos actos pues también sencillos, pero de manera que la gente pueda conocer la obra de esta casa, que en realidad es toda una obra que parte de la promesa de Jesús Nazareno. Cuando el Padre Cristóbal comienza en este hospitalito que le cedió la Cofradía de Jesús Nazareno de entonces, no tenía evidentemente ningún bien, nada. Entonces parte que Jesús Nazareno le promete al Padre Cristóbal, ¿no? Mi providencia y tu fe mantendrán esta obra en pie. Y bueno, fiel fue Jesús Nazareno en su promesa. Su providencia mantuvo en pie esta casa, la fe del Padre Cristóbal, la entrega, la diligencia de él, de los hermanos y de las hermanas de Jesús Nazareno en el tiempo, su entrega, su diligencia, su cariño, su caridad, su gestión, sus pasos y la colaboración, claro está, de muchas personas de buena voluntad que los apoyaron con cercanía, con dinero, con apoyo, con medios, y bueno, eso lo ha mantenido en pie hasta hoy. Bueno, hay mucha gente involucrada durante todo este tiempo, pues es mucha gente que también hoy, pues a su manera también colabora, y es bueno que todo el mundo sepa que Dios está presente en la vida de las personas y a través de la historia continuando estas obras que sirven pues para dar apoyo y ayuda a quien lo necesita según las necesidades de cada tiempo, ¿no? Y esto es de lo que se trata. Lo que queremos es decir que Dios está presente en la vida y en la historia del mundo y de las personas. Y entonces es lo que queremos hacer. Entonces pues haremos algún ciclo de conferencias, visitas guiadas aquí a la exposición del Padre Cristóbal. Haremos jornadas de puertas abiertas aquí en la casa y en las distintas casas de la congregación también. Haremos un triduo para el Día del Padre Cristóbal, que es en julio, pues haremos el triduo para el Padre Cristóbal y tenemos proyectada también la procesión, que hay mucha gente que quiere la procesión del Padre Cristóbal. Tendremos que estudiarlo despacito y ver cómo se puede, porque hay que estudiar esas cosas. Está proyectado también presentar un libro sobre el Padre Cristóbal.
También con motivo de la fecha del aniversario de la beatificación del Padre Cristóbal, pues tendremos, don Demetrio presidirá una Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral, el encuentro del Bañuelo. Es decir, hay varios actos durante todo el año, con diferentes motivos, una peregrinación de la reliquia del Padre Cristóbal por las parroquias de la diócesis de Córdoba, de todas las parroquias que lo soliciten, de modo que pueda ir siendo conocida la historia de la obra hospitalaria franciscana de Jesús Nazareno en su historia durante este año y el que viene, porque es el 11 de febrero del 2023, cuando son los 350 años. Entonces, durante este año es dar a conocer esa historia. Se irán haciendo algunas publicaciones sobre la historia de la congregación y los actos estos serán eso, ir dando a conocer la historia de Jesús Nazareno, que va manteniendo en pie pues la obra de servicio a los necesitados, que en este caso aquí en Córdoba es esta residencia, en otros centros puede ser residencia de mayores o puede ser casa de transeúntes o puede ser centro de acogida para mujeres en riesgo, puede ser centro de personas dependientes físico-psíquicas. Son siempre centro de atención a personas en situaciones de necesidad, las que fueren, comedores sociales, los que fueren. Bueno, el carisma es servicio a los pobres, el principio es, este instituto es la caridad, las constituciones no las escribe de puño y letra el Padre Cristóbal, pero desde el origen son constituciones de hermanos y hermanas que viven en el Hospital de Córdoba y que son, según dicen en el original, las constituciones de aquel originales, son de pobres e impedidas y niños huérfanos del Hospital de Córdoba. Entonces es el único objetivo es la atención a los pobres. Luego ese pobres, ya de hecho en el tiempo del Padre Cristóbal, él atiende mujeres, sean mayores, sean impedidas, que decían en aquel momento, son niños, son por pobres, son enseñanza, pero es más bien acogida. Cuando en las congregaciones de aquel momento se habla de hospital, no es el hospital que nosotros entendemos, hospital de sanidad, hospitalidad. En este caso y en todo caso de los que se fundaban en aquel momento, hospitalidad es acogida, es casa abierta, es recibir a quien necesita, no es hospital sanitario, es casa abierta, el que acoge a quien necesita, entonces no es hospital de sanidad, casa abierta. De hecho, en nuestras casas, y en esta muchas, aquí hay todavía mucha gente que entró con 8 años, 9 años, todavía hay personas aquí a los que el personal dice, son las niñas, nosotros les llamamos nuestras niñas, son niñas, entraron aquí niñas, ahora tienen 70 y tantos, 80 y tantos años, son niñas, entraron niñas. Ahora eso ya no se puede hacer así porque ahora la gente que entra en una residencia tiene que tener más de 65 años y otras características. Pero claro, como cuando la situación no era así, entraban de niñas. Son nuestras niñas, además no tenían familia, eran las niñas. Entonces, era casa de acogida. Entonces, los centros entonces y ahora son siempre casas de acogida. Ahora ya han tomado la forma que en el momento actual tienen las casas, pero en su origen eran todas así. Entonces, en la actualidad, unas casas son residencias y otras son, esto que hemos dicho, siempre personas en situación de necesidad, la que sea. También hay necesidades que no son necesariamente económicas. Pueden ser necesidades sanitarias y pueden ser necesidades de soledad, de desamparo, de sinsentido,
de desvalimiento, de desesperanza, de mil y un problemas que no necesariamente, de falta de fe, de no saber qué hacer en la vida. Bueno, situaciones de necesidad. Y las personas tenemos necesidades de trascendencia, de sentido, de horizonte y de muchas cosas. Bueno, nosotros somos 100 y pico, nosotros somos una congregación pequeñita. No, aquí estamos 20. Y entre esas 20 hay una parte, son una comunidad de hermanas mayores y enfermas, que para nosotros son el puntal de la congregación, porque evidentemente si las hermanas mayores no estuvieran aquí, las que venimos detrás no estaríamos tampoco. O sea, es la fidelidad de las hermanas que pasaron las que nos traen aquí. Nosotros siempre cuando oramos, siempre damos gracias por las hermanas y hermanos que nos han precedido y que nos han dado el testigo para que estemos aquí. Bueno, lo que la gente no sabe es que esta congregación en sus orígenes fuimos hermanos y hermanas, porque el padre Cristóbal, antes de venir aquí, estuvo de ermitaño en el Bañuelo. Alguna gente lo sabe, otra gente no. Pero cuando el padre Cristóbal se vino del Bañuelo, algunos de los hermanos que estaban con él en el Bañuelo, algunos de ellos bajaron con él aquí y le ayudaron en la fundación del hospital y se quedaron aquí. Entonces, algunos de ellos se juntaron con él aquí, se quedaron para ayudar en la fundación y se quedaron. Y algunas personas que empezaron a ayudarle aquí, mujeres, que se quedaron aquí, empezaron a ayudarle, fueron las primeras voluntarias, profesaron luego como hermanas y fueron las primeras hermanas hospitalarias, entre ellas la hermana Juana María de San José, que fue la primera hospitalaria. Entonces, de esas primeras voluntarias nacieron las primeras hermanas hospitalarias. Entonces, en el origen de la congregación hay hermanos y hermanas, hermanos con votos, es decir, religiosos con votos de pobreza, castidad y obediencia, igual que nosotras, hermanos y hermanas. Como en ese momento las hermanas, las mujeres, no podíamos ser más que de clausura, pues las hermanas estábamos dentro y cuidábamos a las ancianas, en aquel momento solo mujeres, y niños y niñas los cuidamos nosotros. Y los hermanos pedían de puerta en puerta pedían la limosna para poder atender. Así empezó. Y así estuvo mucho tiempo, hasta principios del siglo XX. Los hermanos pedían la limosna y las hermanas cuidábamos. Luego, con el tiempo de la desamortización y todo aquel lío, los hermanos se fueron perdiendo fuelle como religiosos, fueron perdiendo fuelle. Entonces, las hermanas tuvieron que salir de la clausura para ir a pedir. Y entonces ya siguieron ellas solas haciendo la apóstola, han estado pidiendo limosna y han seguido pidiendo limosna y haciendo el resto. Es decir, hemos sido hermanos y hermanas hasta que eso pasó. Nuestro carisma es contemplación, oración y servicio a los pobres y todo. Este es el carisma, es una síntesis de oración, servicio a los pobres y según el carisma hospitalario franciscano hospitalario de Jesús Nazareno. Yo confío que se me note en la cara, porque yo por lo menos soy muy feliz, de verdad que sí. No me cambiaría por nada del mundo. Muy feliz, mucho. Somos muy queridas en Córdoba. Yo creo que Córdoba quiere a Jesús Nazareno. Sí, Córdoba nos quiere. Y nosotros queremos Córdoba, sí, porque es nuestra cuna. Y Córdoba es, yo qué sé, Jesús Nazareno, nosotros somos de aquí. Sí, Córdoba es Córdoba y las hermanas de Jesús Nazareno, donde quiera que nos encontremos, nuestra casa madre es Córdoba y Córdoba es Córdoba y cualquier hospitalera de Jesús Nazareno dice que ha nacido en Córdoba.
nacido en Córdoba.